Se abre la audiencia de vista pública en el expediente número 2599 del año en curso, formado por amparo en única instancia en la acción constitucional promovida por la entidad Seguros GIT, Sociedad Anónima, en contra de la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil. La señora Secretaria General Adjunta hará relación del acto reclamado, de las peticiones de fondo formuladas por el postulante y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes para el desarrollo debido de la presente audiencia. En el presente caso se señala como acto reclamado la sentencia de 7 de marzo de 2016 dictada por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, como consecuencia del recurso de casación interpuesto por Seguros GIT Sociedad Anónima contra el fallo de 8 de diciembre de 2010 emitido por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil en los siguientes apartados. 1. Del apartado resuelve el numeral 1 que se denomina desestima parcialmente el recurso de casación relacionado en cuanto al error de hecho en la apreciación de la prueba de los documentos siguientes. A. Endoso número S/B-102.325/2 y B. El endoso número S/B-1444 de fecha 10 de abril de 1995. 2. La literal B del numeral 3 del apartado que se denomina casa parcialmente, que literalmente reza. B. Sin lugar las excepciones perentorias de inexistencia de cobertura en la póliza PM-IN-294 de los riesgos de inundación y o maremoto y cobertura amplia por daños por agua que reclama la parte actora. Y falta de derecho de la parte actora para reclamar a la compañía de seguros GIT Sociedad Anónima las coberturas de inundación y o maremoto y cobertura amplia de daños por agua en base a la póliza PM-IN-294 por el supuesto hecho acaecido en este juicio. 3. La literal C del numeral 3 del apartado que se denomina casa parcialmente, que literalmente reza. C. Con lugar parcialmente la demanda sumaria mercantil planteada por la entidad Fuentes de Santo Tomás Sociedad Anónima contra la entidad Compañía de Seguros Generales GIT Sociedad Anónima, quien posteriormente cambió de razón social por la de Seguros GIT Sociedad Anónima. Como consecuencia, la entidad aseguradora deberá hacer efectiva la cantidad de 2 millones de quetzales a la entidad asegurada por pago de seguro del siniestro ocurrido el 8 de julio de 1996 en el Hotel Iquín, Puerto de San José, departamento de Escuintla, correspondiente al 50% del coaseguro pactado por los contratantes del seguro, menos el pago del deducible pactado que corresponde a 200,000 quetzales. 4. La literal D del numeral 3 del apartado que se denomina casa parcialmente, que reza literalmente, se condena a la parte demandada al pago de los intereses correspondientes. En su petición de fondo, el amparista solicita que, verificada la vista dentro del plazo de ley, se sirva ese honorable tribunal dictar sentencia por virtud de la cual declare con lugar la presente petición de amparo y como consecuencia de ello se produzcan las siguientes declaraciones. Se dejen en suspenso definitivamente las decisiones previamente consignadas que constituye el acto reclamado, de conformidad con lo que dispone la literal A del artículo 49 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se ordene a la autoridad impugnada el restablecimiento de la situación jurídica afectada, dictando la resolución que en derecho corresponda, observando las disposiciones del fallo constitucional que acoja la presente petición de amparo, y se produzcan las demás declaraciones que en derecho corresponda. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal,
expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del presidente de esta Corte. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. No proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del amparo y requirente de la vista pública, Seguros GIT, Sociedad Anónima, por medio del mandatario judicial con facultades especiales y representación, Juan Luis Aguilar Salguero, quien comparece con su propio patrocinio y el patrocinio del abogado don Elmar Valdemar Ambrosio Mazariegos. Queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, señores magistrados. Estimada representante de la empresa Fuentes de Santo Tomás, Sociedad Anónima. Este caso particular está cumpliendo 20 años, señores magistrados, desde el evento que origina la reclamación y aproximadamente 18 años de estar discurriendo tanto en la justicia ordinaria como en la justicia constitucional. No se trata de una obstinación de parte de Seguros GIT, ni mucho menos negarse a un pago que si legítimamente procediese se hubiera verificado. Si ustedes analizan la posición y los informes financieros de las entidades que supervisan a mi representada, montos mucho más importantes se han cubierto, pero acá existen dos presupuestos fundamentales que nos hacen acudir a la justicia constitucional. El primero es el de la certeza jurídica y el segundo, el de la buena fe y la verdad sabida que deben guardarse recíprocamente las partes en los contratos mercantiles. Voy a referirme históricamente a este evento porque es la manera en que puedo sustentar estos dos presupuestos. La relación entre Compañía de Seguros Generales GIT, como se denominaba allá por los años 80 y 90, con la entidad empresa Fuentes de Santo Tomás, Sociedad Anónima, se origina de un contrato de seguro de incendio. Sin embargo, la empresa, como interés asegurable, tuvo a Hotel Liquín, que se encontraba financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Se exigió como parte del financiamiento un seguro que garantizase los daños derivados de inundación, maremoto y súbitos daños producidos por agua. No obstante ello, como de todos es conocido y de público conocimiento, a finales de 1980 se inició la construcción de Puerto Quetzal. Eso significó que se produjeron movimientos que afectaron las mareas y que inevitablemente fueron produciendo inundaciones en el sector. De conocimiento público es que la lotificación Liquín, por ejemplo, fue objeto de múltiples inundaciones y era también sabido que el Hotel Liquín que se construía en el área iba a ser objeto de una inundación. Esto, al amparo del artículo 875 del Código de Comercio, implicaba que el Hotel Liquín no podía ser objeto de seguro. El artículo 875 al que me estoy refiriendo dice que no pueden ser objeto de seguro los hechos ciertos y que necesariamente habrán de ocurrir, salvo por supuesto el tema de la vida, que sí es objeto de seguro. Así entonces, mantener el seguro del Hotel Liquín a sabiendas de que se iba a inundar porque era un hecho cierto, no solo constituía una contravención al ordenamiento jurídico guatemalteco, sino que imponía la obligación de excluir la cobertura de seguro. Fue de esa suerte que a partir del año de 1993
se inició un proceso de desgravación de las coberturas porque las partes sabíamos que el siniestro ya no era eventual, sino era real y cierto. De 1993 a 1994, la cobertura que inicialmente estaba pactada en 4 millones de quetzales se redujo a 2 millones de quetzales y se aumentó el deducible en 200,000 quetzales. El crecimiento de las aguas fue ocurriendo gradualmente y eso obligó que para el subsiguiente año se bajase la cobertura a la suma de 800,000 quetzales con una cobertura de riesgo en un 50% para cada parte, de tal suerte que la suma máxima asegurada se pactó para el periodo de 1994 a 1995 en 800,000 quetzales compartido, de manera que 400,000 quetzales absorberían en el interés asegurable de Hotel Liquín y 400,000 quetzales seguro GIT. Sin embargo, por disposiciones de autoridad, por mandato de la ley, se tuvo que excluir la cobertura de inundación, maremoto y daño por agua para el periodo de 1995-1996 y se emitió el endoso 1444 de fecha 8 de abril de 1995, en donde se excluyó en su totalidad la cobertura de daños por inundación, maremoto y por agua. Reitero, esta decisión no fue unilateral, no fue arbitraria, fue en cumplimiento de la normativa del Código de Comercio que establece el artículo 875. El día 8 de julio de 1996, bajo la exclusión de esa cobertura, le es notificado a mi representado un reclamo donde había ocurrido supuestamente un acto súbito de inundación. Se acompañó para ello un reporte del diario La Hora en donde simplemente reportaba inundaciones en la costa sur. Pero de ninguna manera hubo una inundación, un acto de maremoto que hubiera producido la destrucción del Hotel Liquín. Y en segundo lugar, la cobertura ya estaba excluida desde 1995, lo que obligó a que se notificara que no se atendía a la cobertura por los eventos y los hechos jurídicos que he destacado. No obstante ello, fuimos objeto de una demanda en el año de 1998 que básicamente partió del presupuesto de que no habíamos notificado la exclusión de la cobertura del daño por agua y que al no haber sido notificado había sido una decisión unilateral de parte nuestra. El proceso llegó en sus instancias a casación y planteamos un primer amparo en donde la Corte de Constitucionalidad nos asistió en el sentido de que sí había sido notificado el endoso de exclusión y que independientemente de si el fondo de la discusión era o no la notificación, ese documento de exclusión había sido tenido como prueba dentro del proceso sin que ninguna de las partes hubiera cuestionado de nulidad o de falsedad la validez del documento. La Corte Suprema de Justicia, en atención a la decisión tomada por la Corte de Constitucionalidad, dicta nueva sentencia de casación en donde nos condena a pagar 200,000 quetzales, aduciendo que no se había probado o justificado la notificación del endoso. Ambas partes, Empresa Santo Tomás, Empresa Fuentes de Santo Tomás y GIT, planteamos amparo y en esta segunda oportunidad el amparo planteado por mi representado es declarado sin lugar, es declarado con lugar el amparo que plantea Fuentes de Santo Tomás y se dicta una nueva sentencia de casación en la cual se nos condena ahora a pagar 2 millones de quetzales y no los 200,000 quetzales a los que habíamos sido condenados. Cuando acudimos a esta nueva instancia y en el objeto de esta vista pública, y tal como lo hice ver al inicio de mi presentación,
Lo hacemos bajo esos dos presupuestos fundamentales, certeza y buena fe. La certeza lo hacemos porque la demanda que plantea Santo Tomás tiene una sola petición de fondo. Es declarar nula el endoso correspondiente a la exclusión total del año 1995-1996. Sin embargo, en la sentencia de casación se acogen la nulidad de dos endosos, el 102.325, diagonal 2, del 8 de abril del año 1995, y adicionalmente se acoge la nulidad del último de los endosos. En otras palabras, sin que fuera objeto de litigio, sin que lo hubiera solicitado la parte demandante, sin que hubiera sido objeto del contradictorio, y sin que hubiera existido instrucción del Tribunal Constitucional, se declara nulo el endoso 102.325, cuya nulidad nunca solicitó la parte demandante. Esto violenta el principio de congruencia que está regulado en el artículo 26 del Código Procesal Civil y Mercantil, en donde, tal como lo cita Mario Aguirre Godoy Alsina, en este tema no puede haber un exceso de la decisión judicial a aquella a la que se ha sometido el contradictorio. El contradictorio acá era si el endoso 1444 era o no nulo, y sobre ello debió limitarse la decisión judicial. Ese es el primer punto que invocamos nosotros en esta alegación constitucional por el exceso y violación al principio de congruencia. Pero el segundo punto fundamental que destacamos es el principio de contradicción, principio filosófico bajo el cual una cosa no puede ser y dejar de ser al mismo tiempo. Y resulta que el quid del asunto es que se ha considerado que el endoso 1444 no se notificó al asegurado, pero a la vez ese mismo endoso contenía la decisión de prórroga del contrato de seguro. En consecuencia, si no se hubiese notificado ese endoso de exclusión, entonces tampoco se notificó el de prórroga del contrato de seguro. Y no es posible pretender que el contrato es válido para los efectos del pago, pero inválido para los efectos de la exclusión de la cobertura bajo ese principio de unidad contradictoria de la filosofía aristotélica. Concluyo entonces mi presentación, señores magistrados, reiterando que no se trata de una obstinación de mi representada a dejar de pagar un reclamo que pudiera ser legítimo. Seguros GIT cumple con sus obligaciones, pero aquí estamos hablando de que en contra de la normativa legal, en contra de lo que establece el Código de Comercio, se nos está imponiendo pagar un seguro sobre un hecho que era cierto y que iba a ocurrir. Y luego que se nos está condenando sobre una supuesta ausencia de notificación de un documento que en sí mismo contenía la exclusión y la prórroga del seguro. Si el documento entonces no se notificó, pedimos también que se reconozca que no hubo prórroga de seguro y por consiguiente tampoco cobertura. Muchísimas gracias. Ahora corresponde el turno a terceros interesados en el amparo: Inmobiliaria Santa Elisa, Sociedad Anónima, y Empresas Fuentes de Santo Tomás, Sociedad Anónima, por medio de la mandataria judicial con representación, Ana Lucrecia Palomo Marroquín de Ortiz, quien comparece con su propio patrocinio. Muchísimas gracias. Buenos días, honorables magistrados. Buenos días a todos los presentes. Con su venia, señor presidente, me permito manifestar que el amparo es notoriamente improcedente y en ese sentido debe en derecho ser declarado. Debe ser denegado el amparo porque el acto reclamado dentro del mismo, esto es la sentencia de fecha 7 de marzo del año 2016, es una sentencia dictada por la Honorable Corte Suprema de Justicia
como consecuencia de otros 2 previos amparos interpuestos ante esta honorable Corte. Es decir, que el acto reclamado dentro de este proceso que estamos conociendo hoy es consecuencia directa de lo ordenado por esta Corte. Basta leer el principio de ese acto reclamado o de esa sentencia para determinar que la misma inicia precisamente diciendo: en cumplimiento de lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad en sentencia de fecha 17 de noviembre del 2015, dentro de los amparos acumulados números 4029 y 4057-2015. Es decir, que este acto impugnado dentro de un nuevo amparo es el efecto de lo ordenado por esta Corte dentro de otros 2 amparos previos y por lo tanto no puede ser cuestionado mediante un nuevo amparo, como esta honorable Corte haya decretado en muchísimos casos, y es doctrina legal. A pesar de la amplitud de procedimiento o de presentaciones que se permiten para los amparos, existe un límite a eso cuando se presenta o se pretende impugnar una resolución que es consecuencia o deriva de otro amparo, como sucede en el presente caso. Esta restricción o límite impuesto por este máximo Tribunal Constitucional obedece a que de permitirse la situación que se está permitiendo con este actual amparo, entraríamos en una situación de un ciclo de impugnaciones constitucionales que lo que violentan es precisamente la certeza y la seguridad jurídica que Seguros GIT, Sociedad Anónima, dice que quiere que se respete. En atención al debido proceso, señores magistrados, este asunto, la cobertura del seguro, el monto de lo que se debe pagar, ha sido discutido judicialmente ya por 18 años. Lo conoció en primera instancia un juez, en segunda instancia 3 magistrados de sala, en casación 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en un primer amparo 5 magistrados de esta honorable Corte de Constitucionalidad. En un segundo amparo, 5 magistrados de esta honorable Corte. Y ahora nuevamente se pretende que se vuelva a conocer en amparo los mismos hechos. No es cierto lo afirmado por el colega que me precedió en la palabra, en el sentido de que esta honorable Corte hubiere jamás declarado que los endosos habían sido legalmente notificados. Eso es falso. Y basta leer la primera sentencia de amparo, que efectivamente acogió el amparo, pero lo que le dijo a la Corte Suprema de Justicia no es que los endosos habían sido legalmente notificados, es que como habían sido prueba documental dentro del proceso, debían ser analizados dentro de la casación. Todos los magistrados y jueces que han conocido de este asunto, que ya son 19, señores magistrados, han condenado a Seguros GIT, Sociedad Anónima, al pago de la indemnización. Y todos han concluido, como concluye nuestro derecho, con los principios básicos que regulan el contrato de seguro. En primer lugar, que este es un contrato bilateral, siendo las 2 partes del seguro, Seguros GIT, Sociedad Anónima, y Empresa Fuentes de Santo Tomás, Sociedad Anónima. No es parte del seguro AISFA, que fue el corredor de seguros que nos puso en contacto. Tampoco forma parte del seguro Inmobiliaria Santa Elisa, que es una entidad que tenía prometida en venta el hotel que se inundó.
Cualquier comunicación, notificación que se hiciere a esos terceros, como cualquier notificación que se hubiera podido hacer a cualquier otro tercero, no es válida y no forma parte del contrato, como lo establecieron los jueces en primera, en segunda instancia e incluso en casación. Cuando la Corte Suprema de Justicia analiza los endosos por orden de esta Corte, eso es lo que concluye. Esos dos endosos no son válidos y no forman parte del contrato por no haber sido notificados a la entidad asegurada en la dirección que se había pactado en la póliza de seguro. El contrato de seguro, como cualquier otro contrato, obliga a ambas partes a honrar sus obligaciones y a ejecutar lo obligado de conformidad con la verdad sabida y la buena fe guardada. No basta con decir que somos cumplidores de la ley. No basta con decir que quisiéramos cumplir con nuestras obligaciones y que cumplimos con nuestras obligaciones. Hay que cumplirlas y demostrarlo. La póliza de seguro pactaba una indemnización de 4 millones de quetzales y cubría, era una póliza que si bien fue denominada de incendio, era de todo riesgo. Cubría los daños por inundación, cubría los daños por maremoto y cubría los daños por agua, sobre todo por la localización del Hotel Liquín, que fue el siniestrado que quedaba a la orilla de la playa. En el único endoso válido y legítimo, porque fue notificado a la asegurada en el lugar en que se había pactado, se pactó un coaseguro y además se subió el valor de la prima, es decir, el cobro que se le hizo a la asegurada, precisamente por el alto riesgo que significaba la situación del hotel. Fue tan alto el aumento en la prima que mi representada solicitó que se le dieran pagos fraccionados, a lo cual aceptó la aseguradora y empezó a pagar su prima por abonos. Ocurre el siniestro, señores magistrados, se inunda el Hotel Liquín. En el momento de la inundación, la asegurada había pagado 3 de las 6 cuotas que le habían permitido pagar de la prima. Cuando presenta el reclamo, o más bien intenta presentar el reclamo, la aseguradora le dice que antes de aceptar el reclamo, es decir, antes de aceptar siquiera la papelería, tiene que terminar de pagar la prima. Esa prima que era tan alta que habíamos tenido que solicitar pagos y que según la ley teníamos 15 días nada más para presentar el reclamo. Tuvimos que pagar todo lo que nos faltaba de la prima. Eso sí aceptaron el pago que faltaba. Y cuando ya se les había pagado la totalidad de la prima, deniegan el pago del seguro o de la indemnización. Dijeron que no estaba cubierto, no dieron mayor explicación ni mayor documentación. Es hasta que se le demanda judicialmente a Seguros GIT Sociedad Anónima que aparecen misteriosamente 2 endosos. En uno de los endosos se disminuye el valor de la indemnización de 4 millones de quetzales a 800,000 quetzales. Y en el segundo endoso se excluye en forma definitiva los daños por agua, inundación o maremoto. Me permito decir que aparecen misteriosamente porque estos 2 endosos, aunque lo niegan acá en amparo, fueron emitidos unilateralmente por la aseguradora. Y digo que lo niegan acá en amparo porque en el proceso, en primera instancia y en segunda instancia, no negaron esa emisión unilateral. Lo que dijeron en el proceso, tanto en primera instancia como en segunda instancia, fue que se habían notificado esos 2 endosos a través del corredor de seguros, AISFA.
Cuando en sentencia tanto de primera como de segunda instancia los jueces confirman lo que dice el artículo 292 del Código de Comercio, que el corredor no representa a las partes, entonces es que varían el argumento los señores de Seguros GIT Sociedad Anónima. Y dicen en el primer amparo que esos endosos se habían hecho a solicitud nuestra y que por eso no nos los tenían que notificar. Ahora, en este tercer amparo, sexta instancia que se pretende, argumenta la aseguradora que no pueden pagar ni podían pagar la indemnización porque según ellos era cierto que se iba a inundar el Hotel Liquín. La realidad, honorables magistrados, es, como estoy segura ustedes conocen, tanto la doctrina como la jurisprudencia establecen que la delimitación contractual del seguro obedece a la autonomía de la voluntad. Es decir, que la aseguradora y el asegurado están libres, en libertad absoluta, de pactar el riesgo o el siniestro que quieran convenir. Eso sí, la delimitación de las condiciones queda en manos de la asegurada. Y todos los que hemos contratado algún seguro sabemos cómo delimitan esas condiciones. A mayor riesgo, mayor precio. Por eso fue que se aumentó la prima que mi representada tuvo que pagar. Cuando nosotros insistimos en que necesitábamos que la inundación quedara cubierta porque era un riesgo el más importante para nosotros, lo que hizo la aseguradora fue aumentar la prima. Si fuera cierto que no era objeto de seguro y que por eso ellos no pueden pagar, lo correcto y lo de buena fe hubiera sido que la aseguradora se negara a contratar el seguro y no cobrara prima por esos riesgos. Sin embargo, contrataron el seguro, cobraron la prima y luego cuando les tocaba a ellos honrar sus obligaciones es que dicen que no pueden honrarlas. Además de que los endosos no fueron notificados, fueron mantenidos en secreto y la aseguradora se aseguró de que nosotros no nos enteráramos que habían existido esas variaciones. ¿Cómo se aseguró, honorables magistrados? Cobró el mismo monto de prima durante todas las prórrogas. Y no es cierto tampoco que en el endoso en que excluyó se hubiera hecho la prórroga. La prórroga del seguro se hacía automáticamente con los cobros que mandaba hacer la aseguradora. Y es de esta forma que la asegurada no solo no tuvo conocimiento de que habían disminuido primero la indemnización y luego excluido la cobertura de agua, sino que se vio obligada a pagar la misma prima, esta prima que se había pactado de común acuerdo precisamente por el alto riesgo. Tuvimos que pagar una prima alta por ese alto riesgo que Seguros GIT decidió voluntariamente asumir. Resulta ahora que, contrario a los principios que inspiran el contrato de seguro, principios como el de ubérrima buena fe, exagerada buena fe. ¿Por qué? Porque todos los asegurados les anticipamos el dinero a las aseguradoras con la promesa de parte de ellos de que cuando ocurra el siniestro nos lo indemnizarán. ¿Violó ese principio? Le quedan 2 minutos. Gracias, señor juez. Eso de honrar la palabra, de cumplir con lo acordado, de ejecutar los contratos según las rectas y honorables intenciones de las partes, esos Seguros GIT Sociedad Anónima cree que a ellos no se les aplica. Prefieren invertir sus recursos, su dinero y su tiempo en juicios interminables, en recursos improcedentes, en amparo sobre amparo sobre amparo y hasta en financiamientos a partidos políticos,
antes de pagar las deudas que tienen con los clientes que confiaron en ellos. Quedó probado en el proceso, señores magistrados, que Seguros GIT Sociedad Anónima debe pagarle a Empresas Fuentes de Santo Tomás 2 millones de quetzales más intereses y costas. Esto ya debiera ser cosa juzgada. Debemos evitar que se vuelva un círculo vicioso de impugnación tras impugnación y que se pretendan alegar los mismos argumentos de fondo durante años y para siempre. Estamos en sus manos, ustedes son los encargados de la defensa del orden constitucional. Y nuestra Constitución protege a los guatemaltecos para que se cumpla con el debido proceso y cumpliendo con tal principio y garantía constitucional, el amparo debe ser denegado, confirmándose el acto que fuera impugnado. Muchas gracias. Ahora le corresponde al Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal, a través de la señora agente fiscal, abogada Ruth Jessica López, quien comparece con su propio auxilio, queda en el uso de la palabra. Gracias. Buenos días, honorables magistrados, abogados, abogadas y demás público que nos acompaña. En el presente amparo, al analizar el acto reclamado, esta Fiscalía considera que la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, procedió dentro del ámbito de las atribuciones que como Tribunal de Casación le confieren las normas adjetivas civiles aplicables al caso concreto. En ese sentido, se considera que la valoración jurídica de las normas, el derecho aplicable y medios de impugnación, medios de convicción que analizó la autoridad recurrida, únicamente le compete a ella en la jurisdicción ordinaria emitir esa valoración. Se considera que el amparista se considera agraviado por el único hecho de que la sentencia emitida en casación es contraria a los intereses de su representada. Sin embargo, esa situación no hace procedente que nuevamente se pretenda presentar amparo y constituir nuevamente una tercera instancia revisora de una situación que ya agotó todos sus procedimientos en la vía ordinaria y la cual, en respeto al derecho de defensa y debido proceso, ya fue conocida ampliamente por toda la jurisdicción ordinaria. Esta Fiscalía ha sido reiterativa al emitir jurisprudencia en el sentido de que, por su naturaleza subsidiaria y extraordinaria, el amparo no puede constituirse en una tercera instancia revisora de lo resuelto por los tribunales de jurisdicción ordinaria, sobre todo cuando la autoridad recurrida ha actuado de conformidad con las normas aplicables al caso concreto, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 constitucional. Este criterio ha sido sostenido por esta Corte en las sentencias emitidas en los expedientes 999 del año 2010, 405 del año 2010 y 734 del año 2010. Esta Fiscalía considera que el amparista pretende desnaturalizar la función de esta honorable Corte al pretender que se examinen nuevamente los argumentos que fueron examinados por la jurisdicción ordinaria. No obstante, esta Corte únicamente no es juez de los hechos, sino de la adecuación de los mismos al debido proceso, lo cual en todo momento se ha respetado, tan es así que se han presentado amparo sobre amparo y lo cual nos tiene el día de hoy acá en esta vista pública. En ese sentido, esta Fiscalía considera que debido a la inexistencia de agravio que haga procedente el otorgamiento del presente amparo, al momento de emitir la sentencia respectiva se solicita a la honorable Corte que deniegue el amparo solicitado y en consecuencia pues deje firme la sentencia de casación señalada como acto reclamado. Gracias. Se concluye la presente audiencia.